Solucionados los problemas o las situaciones informáticas, vamos a dar inicio, digamos, a la primera conferencia de esta mañana. Tenemos con nosotros a doña Concepción Sanz Gómez, que es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid, ¿no? También ha hecho varios posgrados, dentro de ellos el máster en Finanzas, ¿no? Fue jefa de estudios del Banco Santander, ¿no? Creo. Banesto. Y actualmente también es jefa de estudios para España y Estados Unidos, ¿no? Del Banco Santander, ¿no? Muy bien. No. Fundamentalmente está con nosotros por su experiencia que tiene con el análisis, estudio e investigación sobre estos temas. Yo creo que ella, Concepción, nos va a dejar ideas que después podemos dialogar y preguntar cosas para poder llevar y tener las ideas claras sobre la crisis, claves para comprender la dimensión actual de la crisis y alternativas para salir de ella. Ese es el tema que le hemos pedido y va a hablar. Muchas gracias, Concepción. Tienes la palabra. Muchas gracias a vosotros y a la organización por invitarme a participar en este curso. Y tengo la ocasión de hablar durante una hora sobre algo en lo que llevo trabajando 6 años. Entonces, se trata de una evolución económica en un periodo de tiempo muy prolongado, en el que han pasado cosas que, si no fuera por el coste social tan fuerte que ha tenido, pues, para un economista son de lo más interesante, porque hemos visto situaciones de libro que no habían sucedido nunca más que en la teoría y las hemos visto en la realidad. Entonces, con esto lo que os quiero decir es que voy a tratar de sintetizar, de evitar muchos matices que pueden ser importantes para entender cómo ha sucedido esta crisis, pero dar una idea general para que sobre todo se entienda la dimensión, el alcance que ha tenido, la forma en la que se ha abordado, y luego bajaré al caso particular de España para ver la salida que se está realizando a esta crisis económica. Así que voy a hablar de 3 cosas, voy a estructurar la presentación en 3 partes. La primera, hablaré de la dimensión y la extensión de la crisis. Luego voy a hablar de las respuestas de política económica. Me centraré en el caso de España, aunque ya previamente en los 2 primeros apartados voy a estar enseñando cosas de cómo reaccionó la economía española ante esta crisis, y terminaré con unas breves conclusiones. Sobre la dimensión y la extensión de la crisis. Lo primero que uno tiene que tener en cuenta es que se ha tratado de una crisis global que se ha originado en las economías avanzadas. Afectó a las emergentes, sí, pero el origen estuvo en las economías avanzadas. Y en este gráfico que os he puesto podéis ver cómo el crecimiento mundial, que es la línea de color rojo, fue negativo, algo que es bastante inédito, y que la causa estuvo en la parte discontinua del gráfico, que son las economías avanzadas. La caída, la desaceleración que hubo en el crecimiento de las emergentes duró menos incluso de lo que se pensaba. Hubo un efecto arrastre, pero no hubo un efecto contagio, porque donde estaban puestos los desequilibrios no eran las economías emergentes, en esta ocasión era en las economías avanzadas. Los que están teniendo los efectos todavía de la crisis, de esta crisis financiera inicialmente, después real también, son las economías avanzadas. Las emergentes se mostró que en esta ocasión estaban en una situación mucho más sana desde el punto de vista macroeconómico, y aunque inicialmente también tuvieron que tomar medidas macroeconómicas, fueron más de tipo cíclico, de contrarrestar el efecto que les venía de arrastre de las economías avanzadas. Las que están teniendo que realizar cambios estructurales importantes son las de la línea discontinua. Y de hecho, aunque parece esa V, parece que la salida fue rápida, no es así. Las economías avanzadas todavía a día de hoy tienen una pérdida de producto y una pérdida de empleo muy, muy importante, y tardará tiempo en recuperarse el producto potencial. Según eso va a depender en buena medida de 2 factores. El primero, cuáles eran los desequilibrios que previamente se habían acumulado, y el segundo, las políticas que se implementaron. Y voy a hablar de las 2 cosas.
En estos dos gráficos os he puesto el ejemplo de Estados Unidos, la eurozona y España, con la evolución del PIB haciendo base 100 en el segundo trimestre de 2008, que es justo antes de que empiece la caída en el producto y también la caída en el empleo. ¿Y por qué he elegido estas tres zonas? Pues yo os digo que os he comentado que los efectos han sido muy duros y son prolongados dependiendo de estas dos razones, desequilibrios y políticas. Y aquí tenemos una mezcla de los tres. El caso peor, el caso de España, con desequilibrios acumulados previamente y con políticas que, como veremos después, pues tampoco puede decirse que hayan sido las más acertadas. Tampoco dependía todo de la economía española y probablemente, sin el probablemente, había una parte importante de estas políticas que no se pudieron implementar de otra forma por razones institucionales, porque había limitaciones, que luego os comentaré. Pero el hecho es que España, yo diría que es un caso en el cual las dos cosas, hubo pecados previos y políticas que después no han hecho que la salida de la crisis fuera rápida. Y así podéis ver cómo la pérdida de PIB, hay una caída inicial en 2008 y la recuperación todavía no se ve. Se ve ahí cómo está llaneando. Y de hecho todavía falta una parte del gráfico. Ese gráfico acaba en 2010 y hay una segunda recesión que no he reflejado aquí. Sin embargo, se puede ver cómo Estados Unidos tiene la caída, pero enseguida empieza a remontar y la zona del euro se queda entre medias. Tiene una caída inicial fuerte y una remontada más suave que la de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es desequilibrios acumulados previamente, pero políticas que han resultado más acertadas que en la zona del euro. La zona del euro en su conjunto, pues os diría que desequilibrios no, porque la zona del euro es una mezcla de muchos países, unos tenían los desequilibrios hacia un lado, otros hacia el otro, en términos netos se compensaban unos con otros. Pero las políticas implementadas, pues las mismas que en España. Políticas que podían haber sido de otra manera, podían haber sido mejores. Y el otro gráfico que tenéis es la evolución del empleo. Aquí podéis ver lo mismo, como la caída es muy fuerte, sobre todo en España. España con desequilibrios previos, que tiene que realizar un cambio de modelo de crecimiento económico y con una destrucción de empleo muy intensa. Venía creciendo más fuerte, partía de más abajo, sube más, pero después la caída también es bastante más dura. Estados Unidos, una caída inicial intensa debido a esos desequilibrios previos que se habían acumulado, aunque falta la parte final del gráfico, que la pondré más adelante y veréis cómo la remontada también es más rápida. La zona del euro, media de un montón de países, una caída más suave inicialmente, pero la remontada después veréis que tampoco se termina de producir. Entrando un poco en el detalle, os quería contar antes sobre el detonante. Todos tenemos en la mente que la causa de esta crisis fue las hipotecas subprime en Estados Unidos. Bueno, la causa. Fue el detonante, fue el accidente que provocó esta crisis financiera, pero el accidente podía haber sido otro, porque los excesos de endeudamiento, los problemas de infravaloración de riesgo estaban ahí. Donde se produjo, donde surgió inicialmente el problema y aquí se extendió al resto del sistema fue aquí, pero lo cierto es que podía haber sido algún otro mercado financiero. Pero este que reunía varias condiciones pues, que muestran que era un mercado con bastante riesgo acumulado. Si buscáis cualquier definición de lo que eran las hipotecas subprime, bueno, pues te dirán que eran hipotecas que se concedían a un segmento del mercado, a un grupo de personas que representaban un alto riesgo de crédito. ¿Eso qué quiere decir? Que en Estados Unidos reitean a la gente, bueno, le ordenan a la gente según el historial de crédito que tienen, según la renta, hacen unos baremos y establecen rayas. Como cualquier scoring, como en cualquier sitio que se hace pues una medición de riesgo. Dicen, hasta aquí, hasta 100, esta gente es de muy buena calidad. De 100 a 200 media, pues estoy dando números que me estoy inventando ahora mismo, de 200 en adelante son de alto riesgo de crédito. De esta manera, pues seleccionas a la gente, le vas a cobrar un precio determinado en función de dónde caiga. Pues las subprime son el segmento de más alto riesgo de crédito. Entonces es gente que tenía historiales de crédito dudoso, que o no tenían, gente que tenía unas rentas no muy altas y
Dices, bueno, ¿y a esa gente se le daban créditos para comprar hipotecas, para comprarse una vivienda? Pues sí, bajo unas condiciones bastante peores que a los que eran los créditos prime, los créditos de alta calidad. ¿Qué más ¿Qué más características tenía este segmento subprime? Pues que tenía un alto riesgo de refinanciación. Este riesgo de refinanciación a lo que se refiere es que si tú te endeudas a 20 años, tú dices, yo quiero tener una deuda a 20 años, pero el tipo de interés es año a año e incluso cada cierto tiempo tengo que refinanciarlo, me vence. Yo la casa la he comprado para 20, necesito realmente mi deuda hasta 20 años, pero no la he establecido hasta 20 años, sino que las condiciones se renegocian entre medias. Ese es el riesgo de refinanciación. Pues estas hipotecas lo tenían, cuando las prime normalmente no, porque eran a tipos de interés fijos y tipos de interés a largo plazo, pero las subprime no. Precisamente lo hacían para ir reevaluando cuál era la calidad de este riesgo que era más alto que en otros segmentos del mercado. Cuando tienes ese riesgo de refinanciación, estás expuesto a cambios en los tipos de interés. Os podéis imaginar que si tú firmas tu crédito a 10 años con unas condiciones, pues no tienes ese riesgo, ya sabes hoy qué es lo que vas a pagar, me da igual lo que pasa en el mercado, mi pago mensual no cambia. En la subprime sí cambiaba. Y además tenían riesgo de mercado. ¿Este riesgo de mercado a qué se refiere? Tú cuando pides una hipoteca tiene un colateral, tiene una garantía, que es el valor de la casa. Entonces, si las cosas van mal, el valor de la casa responde del crédito que yo he pedido. Y si encima se está reevaluando cada vez el crédito que me están dando, si ese valor de mercado de la casa cae, resulta que las condiciones del crédito me las van a empeorar al año siguiente. Si tú no tuvieras ese riesgo de refinanciación, ese riesgo de mercado que lo tienen todas las hipotecas no sería tan importante, porque no te afectaría las condiciones del préstamo de un año para otro. Pero en el caso de la subprime sí era así. Así que ya podéis ver que eran hipotecas que se daban a un segmento del mercado con una calidad de crédito peor y además en unas condiciones muy expuestas a cambios en la situación del mercado. Si subían los tipos de interés les iba a ir mal, si bajaba el precio de la vivienda les iba a ir fatal. Y eso es lo que pasó. Entonces, en este gráfico, que tiene 4 líneas, a mí no me gusta poner tantas, pero aquí sí las he puesto, os he representado la morosidad hipotecaria en Estados Unidos. Del segmento prime, es decir, la gente que tenía buena calidad crediticia, la línea roja, podéis ver cómo subió, pero no demasiado. Del segmento subprime, que eran estas que os he dicho que eran de peor calidad crediticia, las más arriesgadas, la línea gris, y fijaros qué subidón tomó hacia el año 2007, qué carrera empiezan a tomar desde un 4% hacia un 16%. Y aquí encima no está metido todo el segmento, que está solamente hasta un cierto nivel de retraso en los pagos. Si metiera todo, todavía subieron mucho más. ¿Y cuáles fueron los detonantes de ese empeoramiento de la morosidad, de esa subida de los impagos en este mercado? Pues os he puesto esas 2 líneas discontinuas. Una de las líneas discontinuas, la negra, es que subieron los tipos de interés en Estados Unidos previamente. La Reserva Federal subió los tipos desde el 1,5% hasta casi un 6%. Claro, parece que no es nada por la escala que he puesto, pero os podéis imaginar el impacto que tiene que pases solamente el tipo base sobre el que luego se va a calcular, que luego eso tenía unos spreads, unos diferenciales, tu coste de financiación ha subido 4 puntos en un periodo de tiempo de año y medio. Bueno, esto era malo, pero lo peor es la línea roja. La línea roja es el precio de la vivienda en nivel y veis que empieza a bajar. Entonces, esa bajada del precio de la vivienda fue lo que terminó de destrozar el mercado, porque te bajó el precio del colateral. Entonces, ¿cuál era el truco de estas hipotecas? Se daban unas condiciones, cuando los precios de la vivienda estaban subiendo, un año después, cuando se renegociaba, resulta que el precio de la vivienda, el colateral había subido. Luego, las condiciones del préstamo no empeoraban, sino que mejoraban, porque tú habías comprado una cosa con un préstamo que había subido de valor. Entonces, hasta ahí pues fueron muy bien, crecieron mucho. De hecho, el periodo de mayor desarrollo es a partir del año 2004, pero en 2007, subida de tipos de interés que empieza a hacer que caiga la demanda en el mercado, empieza una corrección de precios que estaban sobrevalorados y, a partir de ahí, empieza a subir la morosidad. Como encima casi una buena parte de esas hipotecas se habían dado en los años previos a 2007,
justamente la morosidad es más alta al principio, porque es cuando tu deuda es más elevada. Es cuando es más sensible tu pago a cualquier cambio en las condiciones. Pues el resultado fue que este instrumento financiero empezó a perder valor. ¿Cómo se extendió al resto de los mercados financieros? Estas hipotecas no se habían quedado en los balances de las entidades que las habían originado. Bancos o otro tipo de intermediarios financieros que en Estados Unidos eran muy típicos, sino que se habían hecho paquetes y se habían vendido. Y estaban en otros balances, lo habían comprado otros inversores, que eran tanto inversores institucionales como bancos. Y tenían ahí sus paquetes de hipotecas subprime, hipotecas que se habían hecho de cosas que eran basura, bonos basura, o sea, de mucho riesgo, se habían juntado y se había calculado que el riesgo de que eso impagara era muy bajo porque se estimaba que la correlación era baja. Y aquí entra ya también pues, problemas que hubo con que la valoración del riesgo se hizo mal, como luego vuelvo a enseñaros. Entonces se suponía que, vale, yo tengo dos cosas que son malas, pero la probabilidad de que las dos vayan mal a la vez es muy baja, o eso me creo yo. Entonces las junto y mi riesgo baja, porque estoy diversificando. Resulta que no diversificabas nada, sino que la correlación era positiva y muy alta y todo empezó a ir mal a la vez. Entonces, de ahí se fue extendiendo esta pérdida que inicialmente se produjo en un segmento muy determinado, se fue extendiendo a los balances de inversores institucionales y de bancos. Bueno, ¿cuáles eran la situación previa? Como yo os he dicho, esto es el accidente, pero yo no lo llamaría la causa, salvo lo llamaría mejor el detonante, lo que hizo que empezara todo a caer. Pero previamente se habían acumulado bastantes desequilibrios. Desde el punto de vista macroeconómico, el primer desequilibrio que se acumuló es que llevábamos muchos años en bastantes países con un exceso de gasto interno sobre lo que se producía. Un caso clarísimo es España, pero Estados Unidos también. Y eso se veía a través de una variable económica, que es el saldo por cuenta corriente, que te mide justamente esa diferencia entre lo que gasta una economía y los recursos que genera. Si gasto más que lo que genero, me tengo que endeudar. Ese déficit, esa necesidad de endeudarme, cuánto me tengo que endeudar cada año, es lo que se llama el saldo por cuenta corriente. Y aquí os he pintado tres líneas, dos que tenían ese déficit y uno que tenía el superávit. Por supuesto, tiene que haber países que tengan el superávit para que presten, que sean los financiadores de los que están teniendo el déficit. Financiador, Alemania. Financiador, China, que no lo he puesto. Deficitarios, Estados Unidos, España, Reino Unido, que no lo he puesto. Y podéis ver el perfil y, vamos, tener un déficit por cuenta corriente del 6%, como tenía Estados Unidos, era enorme. Y del 12%, como llega a tener España, no os quiero ni contar. Si no llega a estar dentro del euro, muchos años antes esto no hubiera sido sostenible. Porque los financiadores, los que te lo prestan, habrían dudado de tu capacidad de devolverlo. Pasó después, pero el estar dentro del euro lo que hizo fue que se viera, que eso se percibiera como un problema mucho más tarde. Una de las variables que provocó este exceso de gasto interno, la principal, fue lo que estaba sucediendo con el mercado inmobiliario. Los países que tenían un boom inmobiliario, subida en el precio de la vivienda, son los que estaban teniendo ese déficit por cuenta corriente. ¿Por qué? Mira, aquí podéis ver la evolución del precio de la vivienda, el índice en España, la línea discontinua, hecho base 100, el año 98, entre el 98 y el 2008 en España el precio de la vivienda se multiplicó por 2,5, en Estados Unidos se multiplicó por 1,5, casi, no, 1,75, en Alemania no subió nada. Esa subida en los precios de la vivienda te estaba alimentando una fuerte actividad del sector de la construcción, te estaba alimentando crecimiento de rentas y estaba haciendo que el aumento del gasto interno en estas economías fuera muy superior a lo que se generaba y diera lugar a estos déficits. Ese crecimiento del sector inmobiliario no hubiera sido posible si no hubiera habido una expansión del crédito, porque al final la construcción es un segmento que crece porque te prestan, porque el gasto lo tienes que hacer de una vez. Entonces, todos esos déficits por cuenta corriente tenían una parte financiera que era una expansión del crédito muy importante. Y aquí os he puesto un gráfico y esta es la tasa de crecimiento del crédito al sector privado. Nuevamente, España, Estados Unidos y Alemania. Fijaros, Alemania, que es la línea roja, como tiene caídas en este periodo de tiempo y subidas muy, muy pequeñas.
Mientras que Estados Unidos, que está aplanado porque he puesto España, subidas superiores al 10% de forma sostenida. Y para que uno piense si esto es mucho o poco, tened en cuenta que se suele comparar con el PIB nominal. Y el PIB nominal venía creciendo como un 6. Es decir, que en Estados Unidos el crédito estaba creciendo el doble que el PIB. O sea, que estabas haciendo una generación de activos superior a lo que tu economía te demandaba. ¿Por cuánto? Por el doble. Y en España, 25%, casi 30% llegó a tener algún año, con crecimientos nominales del orden del 6-7%. Luego todavía muchísimo más apalancamiento. Este periodo de exceso de crecimiento del crédito estuvo relacionado con algo que se llama lo han llamado la gran moderación. Esto es como la gran recesión, la gran moderación. Ahora no vamos a tener la gran recuperación. La gran moderación se llamó el periodo que hubo previo a la crisis económica porque estuvo caracterizado por crecimientos estables durante un periodo de tiempo bastante largo, con baja inflación, que dieron lugar a que todo el mundo se creyera que el ciclo se había acabado. No todo el mundo, pero una buena parte de que los ciclos se habían acabado, que no iba a haber recesiones. Entonces, si piensas que no va a haber recesiones, te confías, tu valoración de los riesgos baja, porque dices, si no va a haber recesión, gente como la del mercado subprime me va a poder pagar. Entonces, le voy a exigir tipos de interés más bajos, le voy a prestar en otras condiciones, a gente así no se le prestaría para comprarse una casa. Pero si vienes de un periodo de largo crecimiento, piensas que sí, que te van a poder devolver. Eso alimentó, como os digo, una incorrecta valoración de los riesgos. En el caso de Estados Unidos, os he puesto este indicador que elabora la Reserva Federal de San Luis y que esté por debajo de 0, está construido de tal manera que 0 se corresponde con un periodo de normalidad. O sea, no hay ni aversión al riesgo ni propensión al riesgo, sino que es como si fuera una valoración correcta de los riesgos. Y que estuviera justo por debajo nos quiere decir que estaban infravalorando mucho los riesgos. Como veis, en 2008 ahí se ve un piquito y ahora os voy a poner el final del gráfico para que veáis dónde se fue después. Otro mercado en el que hubo infravaloración de los riesgos, y aquí ya se produjo después la caída, es en la zona del euro, en el caso de los riesgos soberanos. Y este gráfico que os he puesto aquí es el diferencial de la deuda pública frente a Alemania, de España, Portugal y Grecia. Y podéis ver cómo la entrada en el euro, España y Portugal, que entraron en el 99, se produce una convergencia, bajan de estar 4 puntos porcentuales por encima de Alemania a estar a 0. Pero es que veis cómo un poco después pasa lo mismo en Grecia. Y tenemos un periodo de tiempo en el cual los diferenciales frente a Alemania eran 0, 0,10, es que estuvieron por debajo durante algún tiempo. Mejor riesgo España que Alemania. Eso en un contexto en el que estábamos acumulando un desequilibrio exterior, una inflación superior y se estaba la economía recalentando. O sea, que no se estaba haciendo una valoración de los riesgos macroeconómicos que sí que se estaban generando. Y esto es lo que pasó después. Aquí podéis ver el indicador de San Luis, cómo se fue hasta 6, que es una barbaridad, cómo los diferenciales de riesgo soberano de 0 se van 4.000 puntos básicos, son Grecia 40 puntos por encima, pero es que llegó a estar a 100 en los periodos previos a que hiciera impago. Y que tenemos entre una situación de demasiada complacencia y esta situación que fue una exageración de valoración de riesgos, que es lo que suele pasar en los mercados, que a veces sobrereaccionan, pues te genera unos efectos reales muy intensos. Se llegó a cuestionar que el sistema financiero funcionara. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que se pusieron en marcha una serie de mecanismos que dieron lugar a que esa crisis financiera tuviera unos efectos reales muy potentes. ¿Qué es lo que sucede? Se interrumpió el flujo de crédito. Todo el que tenía que refinanciar, pues no podía refinanciar. Entonces, si no puedes refinanciar y tienes una deuda grande, lo que sucede es que haces impago. Entonces, se pusieron en marcha este tipo de mecanismos que dieron lugar a una crisis bastante virulenta. Respuestas de política económica. Pues las típicas en un primer momento. Política monetaria relajada, relajándose. Política fiscal expansiva. Pero veamos en el caso de la política monetaria. El primer gráfico, os he puesto la Reserva Federal, es la línea roja, la línea de color gris es el Banco Central Europeo. Y vemos que sí, que los tipos de interés pues bajan de forma ostensible en ambos mercados y yo aquí quiero empezar a mostrar algunas diferencias que hay. La tendencia nos puede ocultar dos cosas aquí.
dos errores de política monetaria que cometió el BCE. Primer error, fijaros antes de 2009 que sube los tipos. En 2008, justo en el verano antes de que quiebre Lehman, el Banco Central Europeo sube los tipos de interés. En marzo ya había quebrado un banco de inversión en Estados Unidos. O sea que no es que nos encontráramos a la vuelta del verano la crisis financiera. Desde 2007, desde el verano de 2007 ya se había empezado a producir una subida de los diferenciales de riesgo soberano. Pues el Banco Central Europeo sube tipos en el verano, justo antes de que quiebre Lehman Brothers. Después corrige y baja mucho. La Reserva Federal, veis la bajada. Sigamos un poquito más adelante y vemos en 2011, ahí en medio, justo antes del verano de 2011, dos subidas de tipos de interés. Y aquí el Banco Central Europeo, sorprendentemente, vio riesgos de inflación en la economía de la eurozona. Entonces sube dos veces para luego tener que bajar considerablemente después y todavía veremos si no tiene que hacer algún otro tipo de medida para relajar todavía más las condiciones monetarias. La Reserva Federal, pues no, bajó al 0,25 y desde entonces ahí estamos. Esto por el lado de los tipos de interés. Esas eran las medidas convencionales. Incluso en las medidas convencionales, si nos fijamos un poco en el detalle, encontramos cómo hubo diferencias entre cómo se valoró la situación en una zona y en otra. Pero no fueron esas las únicas medidas que se hizo, también se aplicaron medidas no convencionales. Las no convencionales son las de cantidad. Una vez que has bajado los tipos de interés y casi los has puesto a cero, si quieres seguir relajando la política monetaria, lo que tienes que hacer es enchufar dinero, meter masa monetaria. Pues eso la Reserva Federal lo hizo desde el principio de la crisis, en el 2008. Ahí veis la línea discontinua de color negro. QE es Quantitative Easing, que es la palabra en inglés por la cual que hace referencia a este tipo de política, que lo que hizo fue empezar a comprar activos en el mercado. Es la forma, si tú compras activos, inyectas liquidez, inyectas dólares. Primera inyección de dólares, ahí la tenéis. Segunda inyección de dólares la tenemos hacia el año 2011. Tercera inyección de dólares todavía se está haciendo, empezó en 2013 y continúa todavía ahora. Ahora está frenando las compras, que no retirándolas. O ahí tenéis las tres etapas de inyecciones cuantitativas que hizo la Reserva Federal. Esto no fue lo único que hizo, sino que al principio de la crisis dio liquidez a todo el que lo necesitó. Amplió a muchísimos participantes en los mercados, incluso sin ser entidades financieras, sin ser bancos, les dio liquidez. Dio liquidez a fondos de inversión monetarios, a todo el que lo necesitó para que no tuviera ese problema de refinanciación que se estaba produciendo porque no había el lado del mercado que prestaba. Pues la FED lo suplió. La zona del euro es la línea de color rojo. Es la base monetaria en términos del PIB y veis que se mantiene estable. Luego las medidas no convencionales inicialmente fueron limitadas. Hizo alguna cosa, sí lo hizo, pero como veis, efecto en la base monetaria no perceptible. Y el que sí es perceptible es esa que he puesto LTRO-BCE. Eso es el nombre que se les llama a este tipo de operativa que hizo, que fue inyecciones de liquidez, Long Term Repo Operation, que eran inyecciones de liquidez a largo plazo, a 3 años. Y las hizo pues, a finales del año 2011. Y se prolongan durante todo el año y, como veis, empiezan a caer. Dices, ¿qué pasa? ¿Ha empezado a drenar liquidez? No, no la ha empezado a drenar. Lo que ocurre es que dejó abiertas las ventanillas y son las entidades las que se lo están devolviendo. La Reserva Federal no ha permitido esa devolución, luego los dólares siguen en el mercado, mientras en el caso de la zona del euro, los euros se están retirando por las decisiones de los bancos. Luego, incluso ya si vemos la parte de la base monetaria, vemos cómo la potencia de esas medidas no convencionales es muy distinta en uno y otro. Aquí ya nos da una idea que la política monetaria ha sido distinta, relajándose en los dos sitios, pero mucho más intensa la relajación en Estados Unidos que en la zona del euro. Segunda diferencia, la política fiscal expansiva. Inicialmente hubo política fiscal expansiva de forma coordinada. Cuando en 2008 en la segunda mitad de 2008 se caen las economías avanzadas, Alemania se contrajo un 4%, un 5% llegó a ser en un solo trimestre. Se decidió de forma coordinada, además hubo reuniones, un G20, que había que hacer, además de la política monetaria expansiva, política fiscal expansiva. Y ahí os he puesto una parte que está en color gris,
que es la que sí fue coordinada. Ahí veis cómo los déficits públicos, España tenía superávit, pasó a tener un déficit muy grande, todas las economías, Estados Unidos, la línea color rojo, pasa a tener un déficit bastante elevado, Alemania también tiene un déficit y la eurozona en su conjunto. Pero luego veis una parte que no está sombreada y fijaros la línea de color negro punteada, que es Alemania, cómo empieza a reducir el déficit. A partir del año 2011, ya desde mediados de 2010, la política fiscal en la zona del euro cambia y pasa a ser contractiva. Deciden que lo que hay que hacer es políticas de austeridad, porque si el problema antes era exceso de endeudamiento y era alegría en el gasto, pues ahora la cura es que no haya alegría en el gasto. Así que la mejor forma, por el gasto público, que además ha tenido unos déficits que se han ampliado de forma abultada en los años previos. Como en esto, que lo he contado así un poco alegremente, también tenemos que tener en cuenta que por medio hubo la crisis griega. Y la crisis griega sí que era una crisis que estuvo provocada por un exceso de gasto público. Entonces, hay un cambio en la percepción de qué políticas hay que aplicar en la zona del euro. No sucede así en Estados Unidos, que sigue aplicando una política fiscal expansiva, con una inyección no tan fuerte como en el año 2009, pero sigue aplicando una política fiscal expansiva durante más tiempo. Podéis ver en el gráfico de la derecha qué evolución tiene la deuda pública. Fijaros la española, buena parte de esa subida no es porque la política fiscal siga siendo expansiva, porque a partir de 2010 ya no lo es contractiva, sino es por el efecto del ciclo, que hace que te suba el déficit, el cíclico. En Estados Unidos también, que es la línea de color rojo, sigue subiendo la deuda, pero fijaros de nuevo en la línea negra discontinua, Alemania, como la deuda empieza a caer, por esa política fiscal contractiva, que es contractiva en toda la zona del euro. Luego aquí tenéis otra diferencia en la política macro. Estados Unidos continuó con la política fiscal de apoyo, la zona del euro la cambió. Pero yo no diría que ese es el mayor... ya veis, en la política monetaria había unas diferencias. Lo único que la política monetaria rápidamente tiene la capacidad de cambiar. En la política fiscal hay una diferencia importante, es una política con mucha inercia, pero donde diría yo que está la mayor diferencia es aquí. Es en lo que se hizo para detener el problema que había financiero, la intervención en los mercados financieros. Estados Unidos puso en marcha enseguida una gran intervención pública en los mercados financieros y que la combinó con una gran reforma del sistema. Es decir, metió dinero público, pero a la vez empezó a hacer cambios en la regulación para que eso no volviera a suceder, es decir, a endurecerla con la normativa Dodd-Frank y con una realización de test de estrés a los grandes bancos, que fijaros, ahí he puesto la marca, es en mayo de 2009 cuando se publican, y les obliga a aumentar capital. No querían, pero llegó la FED y dijo, aquí hay un déficit de capital y tenéis que coger el dinero público porque hay que aumentar el capital. ¿Por qué no querían? Porque si coges dinero público te restringe mucho qué puedes hacer. Estaban como locos por devolverlo y por no tener ese capital. Pero no se les permitió devolverlo hasta que no tenían unos niveles de capitalización suficientes como para garantizar que estaban saneados. Entonces, ahí os he puesto varios hitos en la evolución de las bolsas, el Standard & Poor's, el IBEX y el Eurostoxx, que hasta aquí pues, van más o menos coordinados. El colapso de Bear Stearns, que es previo justo a la quiebra de Lehman, es en marzo de 2008, la quiebra de Lehman en septiembre, el TARP es la primera gran intervención pública que organiza Estados Unidos y que, para que os hagáis una idea, se quitaron dos eufemismos totalmente y para conseguir el dinero del TARP el secretario de Estado del Tesoro se presentó en el Congreso diciendo que o les daban dinero o se caía el mundo, mientras que aquí podemos estar viendo, yo sigo todavía leyendo cosas en el año 2012, todavía había gente del BCE que decía que no era una crisis del euro, que era una crisis de la deuda pública de algunos países del área del euro. A ver, no, era una crisis institucional que estaba detonada por el problema de la deuda pública, pero te estaba diciendo que había algo más importante. Todavía en 2012 aquí seguíamos con esa, por no decir en España, donde no había una crisis sistémica en el sistema financiero y la mitad del sistema estaba quebrado. O sea, los eufemismos en Estados Unidos se retiraron justo después de caer Lehman y ahí se dijo que había que meter grandes cantidades. Reacción rápida y... ¿qué es lo que se hizo a la vez en la zona del euro? Pues en la zona del euro la intervención en los mercados financieros fue a nivel nacional
con escasa coordinación. Digo escasa coordinación por no decir que fue una jaula de grillos. Porque si alguno recuerda aquellos días, un día se levantaba uno y oía que no sé qué país había subido el seguro para los depósitos a 100.000 euros. Y tú, uy, pues si yo lo tengo a 20.000 en mi país. A la media hora tu país decía que también lo subía a 100.000. Ahí no hubo coordinación, hubo uno que dijo yo lo subo hasta aquí y detrás fueron los demás, en vez de hacer una coordinación y a subir ese seguro todos a la vez. Pues eso es por poner un ejemplo. Por poneros otro ejemplo, las quiebras, bueno, las inyecciones públicas de capital que tuvieron que hacerse en determinados bancos europeos. Hubo bancos que eran transnacionales. Tenemos el caso de ING, tenemos el caso de Dexia. Y nos encontrábamos con soluciones que daba cada uno de los países para el trocito de banco que estaba en su sitio. Y al cabo de 24 horas se habían puesto de acuerdo y habían decidido que lo troceaban, que Francia se hacía cargo de su trozo, que Bélgica del suyo. En vez de una solución coordinada, aquí se vio como el problema de que políticamente no hubiera una unión, pero financieramente sí que se había producido, daba lugar a que no tuvieras los mecanismos para intervenir, cosa que sí que había en Estados Unidos. Entonces, esta es una debilidad institucional que surgió a raíz de esta crisis financiera en el área del euro y que ha tenido unos costes muy importantes porque las reacciones han tardado mucho en llegar. Entonces, aquí en este gráfico os he puesto la línea de color, la parte de color gris se corresponde con esto. Y fijaros lo que pasa después en la zona del euro. La deuda pública de los países periféricos empieza a diverger y ahí os he puesto varios hitos, que es la intervención en Grecia, la intervención en Irlanda, la intervención en Portugal, la de España, y al final el pico máximo es cuando ya se ve algo de coordinación, cuando Draghi dice vamos a hacer lo que sea necesario por defender al euro, saca una política que no se ha llegado a aplicar, pero que sí que diseñaron, de compras de deudas públicas sin límite, y por último, a finales de 2012, se llega a un acuerdo para hacer una unión bancaria. A partir de ahí ya se ve que sí que hay una relajación progresiva de las condiciones financieras en la deuda pública que tarda bastante en llegar a la economía, al sector privado. De hecho, en España está empezando a llegar ahora. Bueno, y eso pues tiene un coste. Estados Unidos reaccionó muy rápido y aquí tenéis la evolución del Standard & Poor's después de esas medidas que yo os he puesto. Y ahora os voy a poner para que veáis el IBEX y el Eurostoxx. Pues tardar en reaccionar pues tuvo un coste muy, muy elevado. Efectos en la economía real, pues voy a ir un poquito más rápido, pues en niveles de PIB, primer gráfico, podéis ver la evolución del PIB en Estados Unidos, cómo recuperó los niveles de precrisis en 2010, España todavía hoy está muy, muy por debajo de esos niveles y la zona del euro todavía no lo ha recuperado. En términos de empleo, Estados Unidos, mucho más recientemente, esto nos muestra que la crisis era muy profunda, el empleo solamente el mes pasado ha conseguido recuperar los niveles de precrisis. Pero es que en España está como un 17% por debajo del máximo. Y en la zona del euro, muy aplanado por el haber puesto España, pero está también del orden de un 4% por debajo de los niveles de precrisis. Luego, las reacciones están muy relacionadas con esas políticas que han sido distintas. Más situación, ¿qué es lo que arrastramos de la crisis? Pues arrastramos una infrautilización de recursos y una pérdida de bienestar importante y además un aumento de las divergencias por países. Infrautilización de recursos, os podría haber puesto el output gap, pero os he puesto la tasa de paro. Y como he puesto España, pues aplana al resto. Fijaros España, que pasamos pues, de tener una tasa de paro del 8 a un 26. Ahora ha bajado un poquito, pero sigue muy, muy alta. Vemos Estados Unidos, que como lo ha aplanado lo anterior, no se ve que la tasa de paro se duplica. Lo único que ha corregido bastante, aunque todavía está en unos niveles elevados para lo que es esta economía. La zona del euro, rojo discontinuo, no ha terminado de bajar y os he puesto la línea de color negro, que es Alemania. Alemania, la tasa de paro no ha hecho más que bajar. Y aquí lo que nos muestra también es, ¿por qué os lo pongo? Pues para que se vea cómo no todas las economías le ha ido igual. Posiblemente esta política que se aplicó en la zona del euro era la adecuada para Alemania, pero no era la adecuada para el conjunto de la zona del euro. Y Alemania además no había acumulado esos desequilibrios de exceso de endeudamiento que sí que tenían otros países. Luego no tenía el lastre, la deuda es el lastre, todavía lo sigue siendo hoy.
En términos de renta per cápita os he puesto Italia, España, Grecia, Alemania. Alemania, aumento de la renta per cápita con respecto a la media de la UE28. Italia, fijaros que tenía al principio, en el año 2000, tenía una renta per cápita similar a Alemania y ahora está por debajo de la media de la UE28. España, que llegó a tenerla por encima, ahora está por debajo. Y Grecia, fijaros la caída que ha tenido. Luego, consecuencias de esta crisis, el que estaba más endeudado le ha ido muchísimo peor y dentro de la zona del euro ha habido un aumento de esas divergencias de bienestar. El caso de España, el caso de España, ya os he anticipado bastantes cosas de qué es lo que ha sucedido. Pues España partía de una situación en la cual estaba mucho más desequilibrada, venía de una expansión económica muy larga y de crecer muy por encima de la zona del euro. Estas son tasas de crecimiento no niveles, que es lo que os he estado enseñando hasta ahora. La tasa de crecimiento de España, línea roja, como veis, por encima del 3% durante pues, los 10 años que hubo previos a la recesión, mientras que en la zona del euro pues, tuvo altibajos y tuvo momentos complicados, como fue en el año 2002-2003. Se produce la recesión y a partir de ahí la recuperación del crecimiento es mucho más fuerte en la zona del euro que en España. En España, en 2011, hay una salida falsa de la crisis, falsa porque no se consolidó, y una segunda recesión, ahí está la W, bastante más profunda que en la zona del euro. ¿Qué ha tenido que hacer España para cambiar esta situación? Esos desequilibrios que había acumulado los ha tenido que ir corrigiendo. Primero, el déficit por cuenta corriente, ese exceso de gasto sobre lo que se generaba internamente, hubo que ajustarlo. Cuando tienes que hacer ese ajuste, dices, no, yo es que me gastaba 100 y ganaba 80, y tienes que pasar a gastar 80 o menos porque tu renta está cayendo muy rápidamente, pues tienes una caída en la demanda interna muy potente, que es lo que pasó. Os he puesto dos zonas en gris para que veáis primera recesión y el ajuste que se produjo en el déficit del sector privado. Familias que tenían un déficit corriente del 2% pasan a tener un superávit del 6% en la primera recesión. O sea, hicieron un ajuste de gasto brutal. Las empresas tenían un déficit que superó el 10% del PIB y pasan a tener un déficit del 2%. En la primera recesión las empresas no terminaron de corregir su déficit por cuenta, su déficit necesidad de financiación. Déficit por cuenta corriente solo para el conjunto de la economía. Se pasa ese periodo así entre medias y tenemos la segunda recesión. En la segunda recesión la renta de las familias sufre muchísimo más porque es cuando se produce el ajuste fiscal, continúa la destrucción de empleo, pero con cada vez menos transferencias públicas, con lo cual la renta de las familias cae mucho más. Por eso esa capacidad de financiación de las familias se disminuye, sigue siendo positiva, pero disminuye, porque aunque están ajustando el gasto, su renta está cayendo más deprisa. Sin embargo, las empresas, como veis, al final de esa segunda recesión, empieza a remontar. Tienen una capacidad de financiación muy alta. Y aquí os llamo la atención sobre una cosa. El negocio de la empresa no es generar capacidad de financiación. Porque si tienes capacidad de financiación y no lo has invertido, es que no sabes, no estás viendo oportunidades de inversión y estás devolviendo esa rentabilidad, o bien se la devuelves a los accionistas, o bien la estás invirtiendo en liquidez, que no es tu negocio, en cosas que no es para lo que has montado tú la empresa. Entonces, eso es un signo de que se están, o no ves oportunidades de inversión, o las estás perdiendo. O bien, además, como pasaba en España, que como había un problema de restricción financiera muy importante, te lo estabas guardando por si acaso. Como no voy a tener a quién pedírselo, voy a acumular yo la liquidez. Luego es una distorsión. Es algo que, por otro lado, cuando las condiciones económicas cambian, te da un potencial de mejora importante, porque tienes ahí esa bolsa para poder invertir. Bueno, el otro segmento que había que corregir, y muchísimo, era la burbuja inmobiliaria. Y aquí tenéis cómo corrigió. Primer gráfico es el ajuste de las cantidades y el segundo el de los precios. El de las cantidades, permisos de construcción, pues es que casi son 0 actualmente. O sea, no pueden caer más porque de 0 no bajan. Pero ahora prácticamente el año pasado yo me quedé asombrada de ver algunos meses lo que había. La inversión residencial en porcentaje del PIB pasa a ser 1/3 de lo que había al principio de la crisis, esto en cuestión de 3 años. El ajuste en precios,
pues como veis es un 35% en términos reales respecto de los máximos de precrisis. Y si hacemos una línea en horizontal y vemos a ver en qué año nos hemos puesto, pues nos hemos puesto en niveles de precios del año 2002. Luego, fijaros el que cogió la hipoteca en el año 2007, qué contento tiene que estar. Pero ahora un ajuste necesario. Probablemente está ya prácticamente concluido. Más cambios que se producen en la economía española. Si tienes ese hundimiento de la demanda que os he comentado, de la demanda interna, te has quedado sin mercado. El que vende aquí dentro, ¿a quién le vende? Entonces, ¿qué ocurre? Que buscar mercados exteriores para el que podía se convirtió en una necesidad. Entonces, ahí tienes cómo sí que se empieza a operar ese cambio en la economía española, que empiezan a crecer el número de empresas exportadoras. Aquí están las tasas de variación, la barra de color rojo es el total de empresas exportadoras y veis cómo sube mucho. Y la barra de color gris, las regulares, sube más despacio. Lo importante es que suban las regulares, porque las regulares son las que exportan todos durante un periodo de 4 años. Ese es el criterio que se pone. Si ya llevas un tiempo exportando, ya has creado mercados, ya tienes un tamaño, ya creas empleo. Pero claro, para que te conviertas en regular, primero tienes que exportar un año. Por eso tenemos que las líneas, las barras de color rojo, suben muy rápido inicialmente. Y lo bueno es que estamos viendo que sí que hay permanencia, porque en estos últimos años, sobre todo el año pasado, se ha visto cómo las que lo hacen regularmente sí que están subiendo ya. Es decir, que se están consiguiendo consolidar esos mercados. Esto es algo muy, muy positivo y que ha dado muy buenas esperanzas de que esta recuperación de la economía española pueda continuar. Bueno, no ha sido solamente por una cuestión de necesidad de las empresas, también ha habido los ajustes internos que han apoyado que se produjera este aumento de las exportaciones. Y aquí os he puesto los costes laborales. España, desde el año 2008, los costes laborales unitarios caen. Y podéis ver como competidores como Alemania, los costes laborales suben. Toda esa brecha es abaratamiento del factor trabajo en la economía española. Luego, las exportadoras no solamente ha sido porque tenía que buscar mercados, sino que también han tenido condiciones internas que hacían que los costes de producción bajaran. Además, ha habido reformas estructurales, forzadas por cómo estaba la situación de la economía, visto que tenías un modelo de crecimiento apoyado en construcción que se había hundido y que tenías que cambiarlo, se empezaron a hacer cambios. Y aquí yo os voy a mencionar las 3 más importantes. La primera, la reforma del mercado laboral. La segunda, la del sector público, inacabada pero importante lo que se ha hecho, y la tercera, la del sector financiero. Sobre el mercado laboral, pues la reforma, algo que sí que ha conseguido, aunque ya previamente se estaba viendo que había más vinculación de los salarios con la evolución de la tasa de paro, es que esa vinculación sea más estrecha. Y además ha dado más flexibilidad a las empresas para ajustar las condiciones de trabajo a las condiciones de producción. Luego, ha sido algo favorable. En la recesión no, esperamos que en la expansión sí. Y lo que hemos podido ver en este principio de 2014, ya a finales del pasado año, es que la evolución de la afiliación a la Seguridad Social nos sorprendía y que estaba mostrando una sensibilidad muy alta con la evolución del PIB, que es el primer signo de que sí que se empezaban a recoger efectos positivos de esa reforma que inicialmente destruyó empleo. En cuanto al sector público, en el sector público lo que ha habido es una reforma institucional que ha hecho que el control del gasto sea mucho más férreo. No se ha terminado. ¿Por qué? Porque por el lado de los ingresos España tiene un déficit y tenemos que ver si somos capaces de conseguir esa subida de los ingresos. Todas las medidas de ingresos que se hicieron durante la crisis eran medidas pues que básicamente se hacían forzado por la necesidad de reducir el déficit, pero no se ha conseguido ampliar esa base impositiva, que es lo que te hace falta en la economía española. Entonces nos queda una parte por ahí, además de la mejora de la eficiencia del gasto. Pero sí que se han hecho cosas muy importantes y, por poneros un ejemplo, el cambio de la Constitución, en el cual se puso que era prioritario pagar a los acreedores. Aquí os he puesto un gráfico que muestra cómo cambia el déficit de las administraciones públicas entre 2009 y 2013 y, desde luego, los incentivos que hay a no gastar en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos ahora son muy distintos, y el control que hay a los que había en el año 2009. En el sistema financiero, aquí la reestructuración ha sido profunda, desde luego era muy, muy necesario. Os he puesto como al principio, cuando comentaba las políticas globales, la diferencia más importante entre la zona del euro y Estados Unidos estuvo en la rapidez con la que se reaccionó a
tener un sistema financiero con una regulación inadecuada y con unos problemas de solvencia destacados, pues en España, con demora también, pero se produce esta reestructuración y es muy importante. Entre 2006 y 2013, el capital de mayor calidad, que es el que se llama Core Capital Tier 1, como veis pasa del 7,5% al 11%. Luego tienes mucha más solvencia. Además, como tenías muchos activos que estaban dañados por la caída en los precios de la vivienda, se han dotado muchísimas provisiones. Alcanzan el 25% del PIB, el 13% de los préstamos concedidos. Por otra parte, se produce un cambio en cómo se hace el negocio bancario. Estaba muy apalancado. Préstamos sobre depósitos eran 168% en España, es decir, que por cada depósito, por cada euro que tenías depositado prestabas 1,7 y ahora prestas 1,2. Y además había un exceso de capacidad porque, claro, si tienes un montón de crédito, tienes que financiar la burbuja inmobiliaria, tienes mucho negocio financiero, pero cuando te desaparece todo ese negocio y además no tienes expectativas de que lo vayas a retomar, tienes que reajustar el sistema. Y en capacidad instalada también ha habido un ajuste bastante importante. Como perspectivas, pues en el caso de España, sí, la recesión ha quedado atrás. Y aquí os he puesto un gráfico del PIB con la doble recesión y en la parte sombreada las previsiones de crecimiento que tenemos. Que en 2014, este año, se va a crecer por encima del 1 y al año que viene en torno al 2, probablemente cerca del 2,5. Pero tenemos una composición que tenemos que tener en cuenta que implica unas restricciones. Y por eso he puesto este gráfico que luego lo volveré a repetir. La línea de color rojo es la evolución del PIB, la línea discontinua negra es el consumo y la línea gris es la demanda interna. Y lo que quiero mostrar aquí es que ni el consumo ni la demanda interna van a crecer, van a ponerse a la altura de lo que es el PIB. Es decir, que seguimos necesitando al sector exterior para que impulse la economía española. ¿Y eso por qué? Me voy a saltar y voy a enseñaros esto. Pues porque tenemos un exceso de endeudamiento todavía que hace que si cuando empezó la anterior expansión España tenía poca deuda, podías consumir pidiendo crédito, pero es que ahora no es así. Ahora has ajustado los flujos, has ajustado tu gasto a lo que generas, pero tienes todavía la deuda. La deuda la repagas poco a poco. Entonces ese es un lastre que va a hacer que sigamos dependiendo mucho del sector exterior. Y el sector exterior es muy importante y España por eso tiene que continuar cambiando este modelo de crecimiento hacia esa orientación exportadora. ¿Por qué? Por la deuda que tengo. Entonces aquí hay que romper algunas de las tendencias que había en el pasado. En España, y vamos a ver si lo conseguimos, en España, en cuanto se crecía, se generaba un déficit exterior. ¿Por qué? Pues porque el crecimiento venía impulsado por la demanda interna. Entonces, enseguida volvías otra vez a ese patrón en el cual te encontrabas gastando más de lo que se generaba internamente. Sabemos que hemos cambiado por el lado de las exportaciones, porque el saldo exterior tiene dos lados, las export y las import. Por el lado de las export he cambiado. Hemos tenido la evidencia, os he enseñado el número de empresas exportadoras, el crecimiento de las exportaciones, que no he traído el gráfico en términos del PIB, es espectacular. Nos falta ver si hemos cambiado por el lado de las import. Porque España, en cuanto aumenta la demanda interna, las importaciones se disparan. Hay una sensibilidad, hasta ahora ha habido una sensibilidad muy alta, una penetración de importaciones muy elevada. Y habrá que ver si también hemos sido capaces de sustituir esos productos importados por productos de fabricación nacional. La sensación es que relativamente poco. Entonces, somos muy dependientes de que las exportaciones crezcan mucho, porque las imports siguen otra vez acelerándose. En suma, que hay que seguir buscando esos mercados exteriores para conseguir aumentar ese potencial de crecimiento. Porque, ¿qué ha pasado con el potencial de crecimiento de España? Fijaros en el primer gráfico, que es el crecimiento del PIB, y he pintado la media de 2002-2007. Y era una media en la cual España sin problema crecía por encima del 3. Y hemos tenido una recesión. Dices, y ahora voy a crecer por encima del 3. Dices, ojalá, pero eso sería totalmente voluntarista decir algo así. Porque entre medias han cambiado cosas que son un lastre. Y no solamente el endeudamiento, es que ha cambiado algo más. Es que las tendencias demográficas han cambiado. Y no digo con esto que es que la gente española haya dejado en España se haya dejado de tener hijos, que hace mucho que ese es un problema en la economía, es el problema de la emigración.
En la época anterior, en la expansión anterior, había fuertes flujos migratorios entrando en España que aumentaban tu potencial de crecimiento, porque aumentaban tu población potencialmente activa. Y ahora tenemos flujos migratorios negativos, es decir, que tenemos caída de la población potencialmente activa. Luego, eso es un pasivo. Y eso, cuando miras cuál es el crecimiento potencial de una economía, te resta. En suma, que tenemos que recuperar por el lado de la productividad para compensar lo que antes era positivo y ahora es negativo. Entonces, ahora hablar de crecimientos potenciales del 2% es una cosa que te parece razonable. Hablar de crecimientos potenciales del 3%, aunque hace poco los tuviéramos, es irreal. Y encima tenemos una brecha en el PIB bastante importante, y aquí os la he puesto con el gráfico de la derecha. La línea de color rojo es cómo está el PIB español, la línea negra discontinua es la estimación que hay del potencial y tenemos una brecha del 7%, que creciendo incluso a tasas del 2% se tardará unos cuantos años en cerrar. La otra línea que os he puesto, que es la línea de color gris, es una prolongación de ese potencial de crecimiento que había antes de la crisis y que ya no hay. Y en el cual podéis ver dónde podríamos haber estado si hipotéticamente se hubiera sido capaz de mantener esa tendencia, que no se va a volver. Y por último, el gran reto que tiene la economía española y que está relacionado con todo esto es volver a crear empleo. Y para crear empleo hay que desarrollar nuevos sectores, porque hay al menos 2, y yo diría 3, que no lo he puesto en el gráfico, pero hay un tercero, que no van a tener el empleo que hubo antes. El primero y más evidente, la construcción. Fijaros que el nivel de empleo en la construcción en España llegó a ser 2,8 millones y ahora estamos por debajo del 1 millón de personas. Sin que haya ninguna perspectiva de que esto, bueno, de ninguna de las maneras volverá a ser 2,8. ¿Podrá subir? Sí, yo estoy convencida que ahora mismo estamos por debajo de la tendencia en el empleo en el sector construcción. Pero, ¿cuál puede ser el potencial? 1,3. Por dar una cifra que me parezca razonable, no 2,8. O sea, incluso pensando que es 1,3, tendríamos una pérdida de 1,5 millones de puestos de trabajo estructural. Y en el empleo público, pues si hemos tenido un cambio estructural en el sector público, no podemos pensar que ahora cíclicamente se va a recuperar ese empleo. Y aunque aquí, por razones de escala, parece que eso no es nada, esa caída de la línea roja es 500.000 de personas. ¿Y cuál es el tercero que no he pintado? El tercero es el sector financiero, con una caída menor, pero también estructural del empleo. Y tenemos que buscar cuáles son los sectores que van a rellenar esos huecos. En el gráfico de la derecha os he puesto una proyección del empleo que nos parece a nosotros razonable, con un crecimiento de la economía española del 2 al 2,5. Y como veis, no te hace prever que seamos capaces de alcanzar los niveles de ocupación en un futuro cercano que tuvimos antes de la crisis. Entonces, por eso, dices, pero bueno, esto es con la situación actual. Continúas con las reformas, consigues ganar productividad, desarrollar esos sectores nuevos que en buena medida sean sectores exportadores, sectores de servicios que no había antes, y sectores también de manufacturas, porque son los que aumentan la base exportadora de una forma más llamativa, aunque en España también han aumentado las exportaciones de servicios, pues irás pudiendo rellenar esos huecos. Por eso España sigue estando en esa fase reformista. Se han hecho reformas importantes, pero no se ha terminado, porque aún nos quedan lastres que no se han cubierto. Y por resumir, yo os querría simplemente dejar un par de ideas. Que la crisis financiera que después arrastró a la economía ha sido profunda y que tiene efectos que serán duraderos. Y que son duraderos porque la deuda es duradera y te hace que tus decisiones de gasto se vean determinadas durante mucho tiempo. Que ha habido cambios estructurales muy, muy profundos, sobre todo en el sistema financiero, pero es que va a seguir habiéndolos y tienen que continuar. Y el sistema financiero que había antes y el que hay ahora, pues no tiene nada que ver. Y el que hay ahora es un sistema financiero con mucha más regulación, con muchas más restricciones, que está buscando esas ventanas de seguridad que antes se vio que no eran adecuadas, pero esas ventanas de seguridad cuestan, y cuestan en términos de tipos de interés, que al final se trasladan al coste del crédito. Entonces, eso es. Tenemos deuda con un crédito que incluso en las mejores condiciones, por el peso regulatorio, tiene que ser más alto. En términos de equilibrios es un tipo que será más elevado. Y que a corto plazo en España están puestas las bases para una recuperación, sí. Porque se han hecho cambios muy fuertes en la economía, en la buena dirección.
Han tardado, hubiera sido deseable que fuera todo como en Estados Unidos de rápido, no era posible en la zona del euro por temas políticos, pero que aún así sigue habiendo grandes retos, que hay que aumentar el potencial de crecimiento a través de la productividad, porque la base demográfica no va a ser favorable, que el modelo de crecimiento orientado hacia la exportación pues es el que te toca, porque tienes una deuda de antes. Y además que lo tienes que hacer en un entorno de desapalancamiento público y privado. Y el modelo de crecimiento que te permite ese desapalancamiento es en el que exportas, en el que vendes fuera. Y bueno, espero haberos sugerido suficientes dudas como para que ahora me hagáis unas cuantas preguntas. Concepción, yo creo que ha sido una excelente exposición, muy clara, muy iluminadora, y no solamente nos ha situado, sino que nos ha planteado retos. Nos ha planteado retos que son muy importantes. No, yo creo que ahora, sin perder, tenemos 10 minutos aproximadamente para preguntar a Concepción, para aportar ideas. También vosotros, seguramente que hay también algunas propuestas que hacer para salir de esta crisis, ¿no? Es el turno del auditorio, por favor. Levantar la manita, se presenta y hace la pregunta o el comentario o lo que sea. Sí, sí. Soy Doris, de Ecuador. Quería preguntar algo. ¿Habías hablado? Como no eran como en Estados Unidos, pero ahora vamos a ver las características que yo puse a las hipotecas subprime. A ver, como en Estados Unidos, no. ¿Por qué? Porque en España había la diferencia principal es que el riesgo se quedaba en el balance del banco. En Estados Unidos, el que lo originaba, el que daba el préstamo, se lo sacaba de su balance rápidamente y pasaba el riesgo a otro. Y esto se ha visto que genera unos problemas de riesgo moral, y es que a ti te da igual la calidad del acreedor porque se lo pasas a otro inmediatamente. Entonces, tu negocio son las comisiones y tu valoración del riesgo es menos exigente que si te lo vas a quedar en tu balance, que si tiene una pérdida, si te impaga, te va a caer a ti. Si te lo sacas rápidamente, te da igual. Lo que quieres es la comisión. Eso en Estados Unidos. Lo que pasa es que políticamente se apoyó. O sea, yo ya, mirando hacia atrás al preparar esta presentación, saqué un discurso de uno de los gobernadores de la Reserva Federal del año 2004, hablando de los retos que implicaba este mercado. Y a pesar de los retos por el tema del riesgo que había, se veía que era algo positivo porque estaba dando el acceso a la vivienda a mucha gente en Estados Unidos, porque aumentó la tenencia de vivienda gracias a este tipo de hipotecas. Entonces, también Estados Unidos no ha hecho todo bien, y esto es una de las cosas que probablemente se le pueda criticar. Por eso luego en Estados Unidos la protección al consumidor ha ido muy de la mano la regulación de ese cambio del sistema financiero, porque se vieron los abusos que se cometieron previamente. Abusos que fueron, si aquí ha habido, no os quiero contar lo que fue aquello, pero que políticamente, y fue sin duda un error, se pensó que era una forma de mejorar el bienestar de un segmento de la población que tenía unas rentas muy bajas. Y era porque a través de estas hipotecas se les daba el acceso a la vivienda, se les hacía partícipes de la expansión de la economía a través de la subida del precio de la vivienda. Entonces, eso, por ponerte un poco en contexto de por qué se permitió aquello. Incluso yo te diría que se promovió. Pero en España no había ese tipo de hipotecas porque el riesgo se quedaba en el balance. Entonces, las entidades financieras tenían mucho más incentivo a hacer una valoración adecuada del riesgo porque te lo quedabas ahí, y de hecho ahí se ha quedado. Dicho eso, ahora vemos las características. ¿Había en España préstamos hipotecarios con riesgo de crédito alto? Sí. ¿Con riesgo de refinanciación? Todos, porque todos firmábamos hipotecas a tipos de interés variables. ¿Con riesgo de mercado? Pues aquí no.
esa pata no. ¿Por qué? Riesgo de mercado sí que lo había, pero las condiciones no te cambiaban en función de cómo evolucionaba el precio de tu vivienda, solamente en función de cómo cambiaba el tipo de interés. Entonces, si había unas hipotecas subprime, había unas hipotecas de alto riesgo de crédito, sí. Había unas hipotecas con esa bomba de relojería por si te caía el precio de mercado que inmediatamente te subiera la letra, el pago mensual, no. Entonces, yo te diría que había exceso de riesgo asumido en el sector financiero con las hipotecas, pero no eran de las características que tenía este segmento. Y la prueba lo tienes en cómo se ha desarrollado la crisis bancaria en España. En Estados Unidos la crisis bancaria fue de un día para otro, porque el precio de estos instrumentos se cayó en el mercado de un día para otro, porque cotizaban, porque se habían construido bonos que tenían detrás estas hipotecas. Claro, el precio de la vivienda y las expectativas en el mercado, el precio ajusta de hoy para mañana. Incluso sobrereacciona. Se cae, se va a cero, algo que no vale cero, que a lo mejor vale 40, vale 60. Pero no encuentras quien te pague, el precio en el mercado hoy es cero, que es así. Y en España, sin embargo, la crisis tardó más tiempo en verse, porque se fue materializando según iba empeorando la situación económica y la calidad del riesgo del acreedor iba empeorando, porque perdía el trabajo, porque se iba quedando sin rentas, iba más despacio. No fue ni por la refinanciación, porque los tipos no subieron, porque en el mercado no subieron los tipos de interés, sino que bajaron. No fue por el valor de mercado, porque el precio de la vivienda, aunque cayera, no te empeoraba tu letra. Tú tenías un activo que habías comprado por 100 y si lo vendieras hoy potencialmente te daban 80. Pero eso no hacía que el banco te subiera la letra porque no estaba en el contrato, como sí estaba en Estados Unidos. Entonces, la crisis se fue produciendo de una forma mucho más lenta según la economía se fue deteriorando. Entonces, yo te diría que subprime como en Estados Unidos, no. Alto riesgo de crédito asumido en los balances, sí. ¿Alguna pregunta? ¿Te refieres a que en Estados Unidos es relativamente fácil, aunque no tanto como nos creemos en España, el que tú tengas una vivienda que tienes una hipoteca que vale pues, por $200.000 y ha bajado a 100 y tú sigues debiendo 200.000 y llegas y digas la vivienda para ti y ya está? Eso en España, pues la ley hipotecaria no lo permitía, porque si hacías la venta de la vivienda, ejecutabas la garantía, que era coger y vender la vivienda y valía 100 y tú debías 200, sigue habiendo deuda personal por 100, por la diferencia, por lo que no ha podido cubrir la venta del bien. Así era la ley hipotecaria española, muy dura. Eso también iba reflejado en los precios, inicialmente. No, con esto no pretendo justificarlo, sino lo que voy a decir es que los diferenciales de tipos de interés que se cobraron en España eran minúsculos. Euribor más 0,25 más 0,50, eso, minúsculos. ¿Por qué? Porque el colateral, porque se pensaba que el colateral era bueno y además había una garantía personal. Entonces, cobras menos. En Estados Unidos cobrabas más, porque ya sabían los bancos, las reglas del juego eran que si las cosas iban mal te devolvían la vivienda. Lo que sucede es que, además, en Estados Unidos
había como más permisividad a ese sistema que dices tú que puede en algún caso haber generado algún abuso. Bueno, yo creo que eran las reglas del juego lo permitían, decían, forma parte de cómo es este mercado hipotecario. Había incentivos a permitirlo porque el banco, la entidad financiera, el banco o el intermediario financiero, porque allí había mucho broker que hacía este tipo de hipotecas, no se quedaba con el activo, con el riesgo. Entonces, si yo cojo, lo vendo y después se lo paso a un fondo de inversión que hace una evaluación del riesgo, pues no sé cómo, pero a mí me da lo mismo, ¿qué más me da que después si se ejecuta el colateral valga menos? O si viene alguien y me debía 200 y me da una vivienda que vale 100, pues la pérdida es de aquel. Entonces, en un sistema que justamente ese traspaso de quién era la titularidad del crédito, pues favorecía que ese sistema existiera. Entonces, en España era excesivamente dura la regulación, como luego se ha visto, pues que implicaba costes sociales muy, muy grandes. Y está en vías de modificarse. Y en Estados Unidos, pues no sé si decir que laxa, tampoco yo diría que hubo esos abusos. Lo que sí que es cierto es que gracias a que había ese mecanismo de ajuste, en Estados Unidos el desapalancamiento de las familias se ha producido mucho más rápidamente que en España y ahora están en mejor situación para crecer que España, porque han tenido mecanismo de ajuste vía pagar la hipoteca y además hacer ese tipo de reducción del valor de la deuda que estaba dentro ya implícitamente en el sistema. Y en España no existe, con lo cual pues tienes un ajuste mucho más lento y pues lo que no va en una cosa va en otra. Bien, estamos ya en la hora. Si alguno quiere preguntar. Bien, espera un momentito. 2 personas, alguno más. Si me permites que hagan la Sí. pregunta y después contestas. 3. A ver la pregunta lo más concreta posible. Si quieres que me hagan varias y yo, así, si son parecidas, las junto. Sí, exactamente. O sea, que pregunten los 3 y Sí. tú contestas lo que... Vale. David, Luis y... Desde el punto de vista financiero y mezclado un poco con lo social, habría otra alternativa para que estas personas de bajos recursos, los que llamamos los créditos subprime, tengan acceso a vivienda, no sé, o es inviable que este tipo de préstamos se vuelvan a dar. Es inviable que se vuelvan a dar y para gente con bajos recursos el acceso a la vivienda es el alquiler. Es el alquiler. Sí, no hay otra alternativa. La propiedad, no. Yo creo que no hay nada malo en que la tenencia de vivienda sea el alquiler. No hay nada malo en eso. Y es algo que en la economía, en España, en la sociedad española, todo el mundo aspira a la vivienda en propiedad, pero tenencia en alquiler no es nada que sea un estigma. Y si tu renta no te permite una capitalización tan grande como para afrontar la compra de una vivienda o no quieres asumir ese riesgo, porque comprar una vivienda es arriesgado, como se ha podido ver. Y estás comprando un activo con un precio muy alto, cuyo precio en el futuro no sabes cuál va a ser. Entonces, ¿qué ocurre? Que en España se veía como un valor seguro cuyo precio solamente subía, pero el precio de un activo sube o baja, como se ha podido ver. Entonces tiene un riesgo que puedes no querer asumir. Entonces, si tu renta es baja, te puede permitir un alquiler de una vivienda mucho mejor que la que te puedes comprar. Entonces, mi opinión personal es que el alquiler es una alternativa tan buena como la vivienda en propiedad. Luis y después Miguel. Sí, bueno, muy concreto. De vez en cuando sale algún gurú diciendo que una vez finalizada la crisis aquí o en esta fase de la crisis aquí se va a contagiar o expandir a algunos países de América Latina. Bueno, se menciona eso, a veces genera cierto temor, hacen eco algunos políticos. En mi caso del país, en Perú, el presidente de vez en cuando utiliza el término
ya estamos en la crisis, o ya vino la crisis, o ya se acerca la crisis. Pero ¿es realmente esto posible? ¿Va a ocurrir que América Latina se contagie, o estamos de alguna forma liberados, vacunados? No sé si... Hacemos la segunda pregunta y ya. Sí. Bueno, yo quisiera regresar al tema del tema inmobiliario, el tema de la construcción. La construcción es un sector que produce mucha mano de obra, ¿no? Y también promete un desarrollo económico en un país. Sabemos que ahora, por lo que has mostrado, no hay un crecimiento en el tema inmobiliario. ¿Cómo lo van a enfrentar luego? Porque es una manera también de activar la economía, ¿no? No sé cómo lo vamos a hacer. ¿Alguna otra pregunta? Os contesto. Muy bien. Sobre la primera, la expansión a Latinoamérica. Yo creo que aquí, al coger el manual y hacer una relación de pecados cometidos, o sea, en términos de cuáles son pecados, una terminología un poco afortunada, desequilibrios acumulados, te dice cómo dispuesto está un país o no a una posible crisis. Entonces, en Latinoamérica, cuando esta crisis se empezó a ver que ocurría en 2008, se pensaba que se iba a hundir, que se iba a ir por detrás, y se vio que no. Porque los desequilibrios macroeconómicos no estaban ahí, porque el exceso de endeudamiento no estaba ahí, estaba en las economías avanzadas. Incluso muchas de estas economías lo que habían acumulado eran superávit por cuenta corriente. Después de años de haber hecho unas políticas macro bastante desequilibradas, habían aprendido y estaban haciendo políticas de estabilización muy acertadas. Y cosas que se han hecho en Chile se siguen poniendo de ejemplo aquí en Europa, como políticas de estabilización con vistas de más largo plazo que no solamente el corto plazo que te hace a veces tomar decisiones erróneas. Por poner un ejemplo. Entonces, si Latinoamérica está abocada a una recesión tras otra, yo creo que en esta crisis lo que nos ha mostrado es cómo han aprendido muchos de los países y cómo han sido capaces de mirar más hacia adelante. Es verdad que tuvieron algo muy a favor, un shock positivo, que fue el crecimiento de China, que hizo que aumentara la demanda de materias primas y tiró de toda la región, cosa que ayudó mucho a que no se produjera una recesión. Pero en todo caso, lo que pasó en Latinoamérica tenía todo el perfil de ser algo cíclico, no algo estructural, como pasó en las economías avanzadas. Entonces, si está abocado Latinoamérica o determinados países a tener una recesión cíclica, abocadas no, las recesiones cíclicas suceden porque hay shocks y provocan que la economía tenga esos ciclos, pero ciclos cortos. Son ciclos que tienes, la economía se desacelera, algunas veces puede llegar a caer algo y se recupera. Si tienes herramientas de política económica que puedas utilizar convencional, como es la política monetaria que funciona, la política fiscal expansiva que puede funcionar, aplicas eso y la economía reacciona. Claro, si tienes un sistema financiero que tienes que cambiar desde dentro, con una deuda que has ido acumulando en el pasado, estas otras dos herramientas tienen una potencia mucho menor. Entonces, no creo que sea el caso de Latinoamérica. En su conjunto, desde luego, no. En cuanto al sistema inmobiliario, tienes razón. Lo que hemos visto en todas las economías es que el ciclo lo marca la construcción. ¿España va a tener un ciclo expansivo en la construcción? Sí, sí que lo va a tener. Pero no va a alcanzar la tendencia, los niveles que llegó a tener, ni por asomo. Ya nos gustaría, pero no se justifica tampoco, como posiblemente no se justificaba que tuvieras una iniciación de viviendas que llegaran unos permisos de construcción de 900.000, bueno, iniciación de 800.000, cuando el crecimiento de tus hogares en un año era 200.000. ¿Para qué inicias 800.000 viviendas? O sea, ¿había una burbuja? Por supuesto. ¿Un exceso de construcción? Sí. Y no, por no decirte en otro segmento del sector inmobiliario, del sector construcción, perdón, como era la obra civil, donde también hubo muchísimo más de lo que la economía en ese momento pues precisaba.
Entonces, ciclo expansivo va a volver a ser, pero no alcanzándose esos niveles. Entonces, esa pérdida de nivel es la que tienen que rellenar otros sectores de la economía. Muchas gracias, Concepción. Pasamos